Hay novedades desde Europa, buenas noticias para Silvio Berlusconi, que comprometió reformas profundas para poder enfrentar la crisis de deuda soberana que vive Italia. Ya estamos en contacto con Guillermo Holzan. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué tal? Muy buenos días, Pato Carola, gusto saludarlos. Cuéntanos cuál es la situación de Berlusconi, porque ayer decíamos que era extremadamente compleja. Hoy día decimos que por lo menos logró pasar una valla dentro de Italia, pero queda todavía el juicio del viejo continente, de la Unión Europea, ¿no? Sí, así es. La verdad es que si Cristina Fernández de Argentina ha entrado a lo mejor de los mundos con un pleno apoyo político, Berlusconi no puede decir lo mismo. Primero, porque tiene obviamente a la oposición en contra. Segundo, porque su partido de coalición, la Liga del Norte, está también en contra y casi previendo lo que va a ser la caída de Berlusconi. Y en segundo lugar, porque la Unión Europea, liderado por Alemania y Francia, le está exigiendo a Italia que haga sus deberes. En esta complejidad, Italia ahora se enfrenta no solamente a los escándalos de Berlusconi, no solamente a las exigencias de la Unión Europea para que efectivamente Italia termine de hacer los ajustes necesarios en términos fiscales y en términos de incentivo a la inversión, y también en lo que se refiere en concreto a la idea de poder sumarse como tercera economía de la Unión Europea al rescate del resto de Europa. Si Italia no se suma, definitivamente Europa está en un problema. En segundo lugar, si Berlusconi no hace las cosas bien, definitivamente Italia entra en una suerte de crisis política, que no va a ser tanto porque implicaría llamar a elecciones, pero sin lugar a dudas no es el mejor momento para hacerlo, y los italianos están muy conscientes de ello, que este es el instante, yo diría, más difícil para poder llamar atenciones. Lo decía el presidente Giorgio Napolitano de Italia, en términos de poder llamar a una solución que fuese distinta, que fuese diferente, y que le permitiese a Italia salir adelante dentro de todo este conglomerado de presiones que actualmente se le han juntado. Guillermo, en otros países donde están pasando también crisis económica se ha llegado a recorte de gasto público, una medida impopular. Aquí en Italia se habla de aumento de impuestos, también es impopular. ¿Hay alguna diferencia entre lo que pasa, por ejemplo, con el presidente de Grecia, que se vio en esa situación, y Berlusconi puntualmente, que además de ser impopular, lo que tiene que aplicar viene con un arrastre de noticias bien conflictivas en torno a su figura? ¿Le hace más complejo el panorama eso, no? Lo hace más complejo, pero distinto a Grecia. Grecia está en la UCI, si tú quieres verlo de esa manera, es enfermo terminal, y el tema es cómo sacarlo de ahí. Italia es la tercera economía de Europa, pero por eso mismo tiene mayor responsabilidad, y en este minuto lo que pasa en Italia es que Berlusconi, su figura personal, está cuestionada. Tiene más de 90 juicios, muchos de ellos cerrados. Las reformas políticas que ha presentado al Congreso van orientadas específicamente a lograr también impunidad para él, aparte de intentar sacar adelante toda una ley de incentivo para la inversión y el empleo de los jóvenes particularmente. En consecuencia, tiene hoy día Berlusconi que enfrentar eso, enfrentar la presión de la Liga del Norte, que no quiere que se aumente la edad de jubilación de 65 a 67 años. Recordemos que en Italia la zona norte es la más industrial, la más rica, y en consecuencia tiene mayores privilegios en términos concretos. En Italia, después de 40 años de cotizaciones, tú puedes jubilar, pero la práctica significa que mucha gente entra de adolescente a trabajar, cotiza y obviamente está jubilada a los 55 o 60 años. Ese es un problema. La zona sur es más pobre y tiene otro tipo de inconvenientes. En esa perspectiva, hoy día lo que Italia necesita es poder aumentar su gasto público más allá de lo que ha hecho, pero entender de que 120% de endeudamiento sobre el PIB definitivamente es inviable, y es la exigencia que hoy día va a tener que colocar Berlusconi en la Unión Europea cuando vaya a reunirse en la cumbre de los ministros de Finanzas y jefes de gobierno, que se hará ahora en pocas horas más.